Bueno, buenos días con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que nosotros como hematólogos, sí, ponemos en práctica casi todos los días, ¿no? Por no decir todos los días, como es la transfusión de sangre y hemoderivados, ¿sí? Iremos viendo en el curso de la charla cómo ha ido cambiando, ¿no? En relación a la normativa que va asociada con el tema de donación de sangre, cuáles son los requisitos que debe cumplir un donante de sangre, y así iremos viendo también los principales hemocomponentes y hemoderivados que podemos obtener de una unidad de sangre total. Entonces, empezaremos. ¿Okay? Las culturas antiguas consideraban pues a la sangre como un líquido vital, un líquido casi mágico, ¿no? Ya que era capaz de curar cualquier cosa. Por ejemplo, los romanos le atribuían a la sangre de los gladiadores, como ven en la imagen, propiedades curativas. ¿Sí? Cuentan los romanos que cuando terminaba un combate, la sangre derramada de esos combatientes pues era recogida para ser vendida como medicamento, ya que ellos le atribuían pues que la sangre de los gladiadores permitía curar la epilepsia, ¿sí? Y muchos otros le daban pues en la categoría de casi mágico, ¿no? Y que era una fuente de vida para toda aquella persona que lo recibía. Y en base a esto pues se consideraba que el ingreso de la sangre en el cuerpo daba vida, ¿sí? Y así surge el concepto de transfusión sanguínea, como ese proceso a través del cual pasamos este líquido vital, la sangre, a un ser humano, ¿sí? Es así pues que en el año 65, 1665, el doctor Lower realizó la primera transfusión sanguínea que se hizo entre animales, ¿no? Entre dos perros. Y 2 años después, en el año 1667, como ven en esta imagen, el médico francés Jean Denis, que era el médico de Luis XIV, realizó la primera transfusión a un ser humano, ¿no? Y como ustedes pueden ver, era proveniente de un animal, de una oveja. Lamentablemente, esto no tuvo buenos resultados, ¿no? Pocos días después, este paciente fallece y el médico pues se afronta una denuncia y todo un problema terrible para la época, lo que hizo que esta práctica se deje de hacer, ¿no? Por muchos años. Ya luego las cosas han ido cambiando, ¿no? Con el transcurso de las décadas, ya con un mejor conocimiento sobre lo que es calidad y seguridad en la transfusión de sangre. Ahora, yendo más a nuestro país, existe un antes y un después en lo que es transfusión de sangre, ¿no? Yo le pongo el punto de corte el año 1995. Antes de 1995, pues la sangre era utilizada, que era utilizada con fines terapéuticos, pues no alcanzaba ni la calidad ni la seguridad que sí lo tenían otros países, incluso del mismo continente. La Organización Panamericana de la Salud para esa época consideraba como a la transfusión como una de las indicaciones pues, más peligrosas, en términos sobre todo de transmisión de infecciones, ¿sí? Antes de este año, pues casi todas las donaciones se realizaban para reposición, ¿no? Y muchos de los donantes eran vendedores de sangre. Y había pues un porcentaje muy pequeño de donantes voluntarios, genuinos, ¿no? Solo era el 0,04%. Es así pues que en el año 1995 se promulga esta ley, que es la ley 26454, la ley que declaró a la sangre como un bien público, ¿sí? Como de interés nacional. Y esto fue a partir de un caso que se presentó de una paciente mujer, una madre que contrajo el HIV tras una transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, esta ley lo que hace es establecer los lineamientos para el funcionamiento adecuado de los bancos de sangre, ¿no? Y así pues crea lo que conocemos el día de hoy como PRONAEVAS. El PRONAEVAS es el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre. Es un órgano del Ministerio de Salud, ¿sí? Que lo que hace es regular y supervisar el funcionamiento de estos servicios, ¿sí? Bueno, a pesar de estos avances que sí han sido fructíferos, a la fecha todavía tenemos una brecha bastante importante en lo que es oferta y demanda, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, ¿no? De extrema pobreza, sobre todo en las provincias. Para el año 2019, por ejemplo, reportaban que el porcentaje de donantes voluntarios no llegaba ni al 15%, ¿no? 13%, muy, muy por debajo del porcentaje de otros países, ¿no? Y bueno, ni qué hablar de los de países europeos, ¿no? Que tienen porcentajes bastante altos de donantes voluntarios. Entonces,
así se crean pues los establecimientos que el día de hoy conocemos como bancos de sangre, ¿no? En base a esta normativa, en base a esta preocupación sobre lo que implica el proceso de transfusión, ¿sí? Y estos bancos de sangre pues son los encargados del proceso tanto de donación de sangre como procesamiento de sangre y transfusión de la misma, ¿sí? Actualmente tenemos registrados 159 bancos de sangre, de los cuales casi 90, 89 para ser exactos, se clasificaron como centros de hemoterapia, o sea, donde, el paciente, donde la persona puede ir a donar la sangre y donde podemos tener al paciente recibiendo esa sangre, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas justamente que estableció esta ley justamente fue asegurarse que la transfusión sea de calidad y sea segura, ¿sí? Y para eso hizo que de forma obligatoria todos los bancos de sangre aplicaran sí o sí el uso de pruebas de tamizaje de agentes infecciosos a la sangre de todo potencial donante, ¿no? A la fecha ya nosotros tenemos como protocolizado con el banco de sangre realizar 7 pruebas para descartar infecciones en los potenciales donantes de sangre, ¿no? Para descartar, por ejemplo, infección por HIV, descartar infección por HTLV1, ¿no? Descartar hepatitis B, hepatitis C, que son tan prevalentes, y otras infecciones como Chagas y sífilis, ¿no? Eso ya está protocolizado. Entonces, es importante siempre recordar que cuando uno va a donar sangre, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que tener clara, uno va a ser sometido a un tamizaje, justamente para descartar estas infecciones, que pueden ser transmitidas a un futuro receptor, ¿no? Claro está que, por ejemplo, si el donante tiene una serología positiva o sale positivo para hepatitis B, hepatitis C, HIV, qué sé yo, esta sangre pues no es utilizada, ¿no? Y es desechada. Y claro, se le comunica a esta persona que ha salido positiva para que se haga un seguimiento médico. Ahora bien, pero ¿cómo se realiza el proceso de donación de sangre? Si bien es cierto, es importante saber el tamizaje, a lo que va a estar expuesto el donante, es importante saber cómo se realiza el proceso de extracción en sí, ¿no? Primero, como vemos en la imagen, lo que se hace es esterilizar el sitio para la venopunción, con alcohol y solución yodada. Y para luego extraer la sangre total, ¿no? Con una aguja conectada, como vemos aquí, hacia una bolsa estéril. En dicha bolsa es donde se mezcla la sangre, se mezcla con un anticoagulante, ¿sí? Y esto es importante porque permite la preservación de los componentes de la sangre, ¿sí? Por lo general, de un donante se extraen cerca de 450 mililitros, ¿no? O sea, prácticamente casi 3/4 partes de esta bolsa. Y lo obtenido es enviado a su almacenamiento. Con una unidad de sangre, háganse más o menos la idea, nosotros podemos beneficiar a muchos pacientes en realidad, porque no solamente recuerden que la sangre tiene glóbulos rojos, sino también tiene plasma. Y en el plasma nosotros encontramos, por ejemplo, factores de coagulación. También la sangre pues tiene plaquetas, ¿no? La sangre también tiene glóbulos blancos y así, muchos componentes que pueden derivarse. Por eso un donante puede beneficiar a muchos pacientes. Entonces, cuando esta sangre se obtiene y es depositada en esta bolsa estéril, ¿no? Y almacenada, pues pasa por todo un proceso de centrifugación y de separación o fraccionamiento de sus componentes, ¿no? Los que se denominan hemocomponentes, ¿sí? Como por ejemplo tenemos el concentrado de glóbulos rojos o de matíes, por ejemplo tenemos el concentrado de plaquetas, tenemos el plasma fresco congelado y así entre otros, ¿sí? Entonces, de la sangre total podemos obtener muchos derivados, ¿sí? Como por ejemplo los mencionados. Ahora, así también a este plasma que yo obtengo de la sangre, ¿no? Principalmente concentrado de globos rojos y plasma. Y de este plasma yo también lo puedo someter a otros procesos de purificación, incluso ya a nivel industrial, y puedo generar los llamados hemoderivados, ¿sí? Como por ejemplo han escuchado la albúmina, ¿no? Proviene de la sangre. Los concentrados de factor de despoblación, el concentrado de factor 8 que utilizamos en la hemofilia A, proviene de la sangre, ¿no? Solo que ha sido sometido ya pues a la intervención industrial. Entonces, la transfusión sanguínea, como bien han podido ver, es un proceso a través del cual uno trasplanta o transfiere un tejido líquido vivo, en este caso la sangre y sus elementos, todos los elementos que conforman la sangre, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, hemocomponentes, como han podido escuchar, el paquete globular, el plasma fresco congelado, el concentrado de plaquetas y el crioprecipitado.
Y también tenemos hemoderivados, como los factores de coagulación, todos los factores de la coagulación que nos imaginemos, ¿no? Las inmunoglobulinas y la albúmina, ¿sí? Entonces, recordar aquí que la seguridad del acto transfusional empieza, como bien han visto, desde la selección de un donante, con el tamizaje de infecciones, y la recomendación siempre va a ser emplear los productos sanguíneos cuando son estrictamente necesarios, ¿sí? A la mínima dosis efectiva y previo descarte de cualquier enfermedad hemotransmisible. Porque a pesar de que se hace el tamizaje, que es bastante completo, siempre va a existir una mínima posibilidad de que por ahí se pueda transmitir algún agente infeccioso. Es mínima, pero existe. Entonces, ante ese conocimiento, pues la recomendación siempre es transfundir cuando sea estrictamente necesario. Otra de las cosas que tenemos que recordar también cuando vayamos a hacer una transfusión es elegir el hemocomponente al cual se va a transfundir. Y para eso también tenemos que tener en cuenta la compatibilidad, así como de repente hoy día han visto en su práctica de trasplante que debe haber una compatibilidad entre el que recibe y el que dona la médula o las células madre. En el caso de la transfusión también debe existir una compatibilidad en el que dona la sangre y el receptor. Esta compatibilidad se mide por los grupos sanguíneos, que es el grupo ABO principalmente, ¿sí? Idealmente siempre se prefiere que el donante y el receptor tengan el mismo grupo sanguíneo, idealmente. Si en caso no, podemos aplicar esta tablita, ¿no? Si, por ejemplo, mi paciente tiene el grupo sanguíneo A, ¿sí? Es decir, tiene anticuerpos contra el grupo sanguíneo B, si yo le voy a transfundir un paquete globular, idealmente debe ser del mismo grupo, o sea, A, ¿sí? O, ¿no? La O. ¿Por qué no la B? Porque la B tiene antígeno B y recordemos que este grupo sanguíneo A desarrolla anticuerpos contra el antígeno B. Entonces, no nos conviene darle grupo sanguíneo B ni AB, ¿sí? Igual pasa con el B. El grupo sanguíneo B tiene anticuerpos contra el A. Así que yo de preferencia le transfundo un paquete globular tipo B o tipo O, ¿sí? De preferencia no A ni AB porque tiene antígenos del grupo sanguíneo tipo A, ¿sí? Y así, por ejemplo, el grupo sanguíneo O tiene anticuerpos contra todos, A y B, por lo que no es recomendable ni transfundirle grupo sanguíneo A, ni B, ni AB, ¿no? Solo grupo sanguíneo O. Por eso decimos que el grupo sanguíneo O es el donante universal, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta la compatibilidad, aparte del tamizaje, la compatibilidad. Entonces voy a comenzar hablándoles acerca de los hemocomponentes que obtenemos de la sangre total. Definitivamente el más usado, el más conocido, es el paquete globular, ¿sí? Que es la fracción de esa sangre total que contiene glóbulos rojos y que se produce por la remoción casi completa del plasma de la sangre recolectada, ¿no? Esta se obtiene en un volumen aproximado de 250 mililitros, ¿sí? Normalmente los paquetes globulares se almacenan en refrigeración a una temperatura de 2 a 6 grados centígrados, esto en los bancos de sangre, ¿cierto? Y por un tiempo que puede ser hasta 35 días. Este hemocomponente está indicado principalmente en pacientes que tienen anemia, ¿no? Anemia y sobre todo que requieran un incremento rápido de los niveles de hemoglobina, como vamos a ver más adelante, ¿no? Las anemias agudas o las anemias crónicas que no han respondido al tratamiento inicial. La dosis que nosotros damos de paquete globular depende mucho del nivel de la hemoglobina que nosotros deseemos alcanzar, ¿sí? En general, se aconseja siempre la menor cantidad necesaria. Por ejemplo, si mi paciente tiene hemoglobina 8, por ejemplo, y yo quiero llegar a hemoglobina 10 porque lo van a operar, ¿no? A veces cuando hay una cirugía nos piden por lo menos 10 de hemoglobina, pues bueno, le pasaré 2 paquetes globulares, ¿no? Porque cada paquete globular aproximadamente sube 1 gramo, en el mejor de los casos 1,5 gramos sube la hemoglobina, ¿no? Este paquete globular se administra, o la recomendación es administrarlo pues no rápido, ¿no? En un tiempo promedio de 4 horas, ¿sí? Y cuando hagamos el control, que el control se va a realizar con una hemoglobina, esta debe efectuarse después de la transfusión, por lo menos unas 6 horas después, idealmente, ¿sí? Para poder hacer el control qué tanto ha subido la hemoglobina con esta transfusión.
Entonces, aquí les traigo las indicaciones más frecuentes, ¿no? De por qué usamos concentrado de paquete globular, concentrado de glóbulos rojos, ¿no? Dentro de las indicaciones, por ejemplo, tenemos las anemias agudas, ¿sí? Las anemias agudas que son secundarias a un sangrado importante, por ejemplo, que haya tenido una pérdida de 1 litro, ¿no? De sangre, ¿no? De volumen. Sobre todo que condicione manifestaciones de hipoxia o hipovolemia. Por ejemplo, que el paciente ha estado sangrando y comienza a sentir, pues, falta de aire, ¿no? O tiene trastorno del sensorio, se está desorientando, o por ejemplo le tomamos la presión y está hipotenso, ¿no? Entonces, en estos casos sí, pues habría que la indicación es la transfusión de paquete globular. Esto, por ejemplo, puede pasar, o lo vemos en los accidentes de tránsito, ¿no? Cuando hay fracturas expuestas, ¿no? Cuando hay sangrados de repente digestivos, ¿no? Los pacientes cirróticos, por ejemplo, que hacen varices esofágicas, pueden presentar sangrados digestivos altos, ¿no? O de repente los pacientes oncológicos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de colon produce con frecuencia hemorragia digestiva baja. Entonces, en estos casos, pues sí, valdría la pena una transfusión de paquete globular, ¿sí? Ahora, así como existen indicaciones en anemias agudas, también tenemos en anemias crónicas. ¿Sí? Y la indicación en anemias crónicas, sobre todo es cuando el paciente ya haya recibido una terapia previa, pero ha fracasado el tratamiento, y los niveles de hemoglobina son debajo, o se encuentran debajo de 8 gramos, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos en los pacientes con anemias de tipo falciforme, ¿no? Como han visto sus prácticas, o en talasemia también lo podemos utilizar, ¿sí? Y otra indicación es cuando tenemos una cirugía programada, justamente con lo que le comentaba, ¿no? Donde el valor de hemoglobina que se recomienda, bueno, algunos dicen más de 8, otros un poco más exigentes, recomiendan más de 10, depende del tipo de cirugía. Entonces, aquí como que no tenemos mucho tiempo para esperar, ¿no? La respuesta de repente, yo puedo utilizar hierro, pero la respuesta sabemos que no es rápida, y así otros suplementos vitamínicos. Entonces, en estos casos que yo necesito subir rápidamente la hemoglobina, pues sí está indicado el uso de concentrado de paquete globular, ¿no? Entonces, en general, como ven en esta tablita, se recomienda que el nivel de hemoglobina sea al menos 8, ¿sí? Debajo de estos valores, si tienen 7, 6, 5, bueno, ya peor 4 o 3, por debajo de esos valores, idealmente sí o sí se deben transfundir, ya que se sabe que la oxigenación tisular está garantizada con una hemoglobina de al menos 7 gramos, ¿no? Entonces, si yo tengo anemias muy severas, pues sí está la indicación transfundir, ¿no? Porque se puede comprometer el flujo de oxígeno hacia tejidos importantes como el cerebro, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos hemoglobina más de 8, habría que valorar, ¿sí? Si es que tengo una cirugía cercana, ¿no? Que necesito subir la hemoglobina, si es que el paciente está sangrando activamente, ¿no? Y voy a pensar que va a seguir perdiendo sangre, ¿no? O si no ha respondido al tratamiento anterior, ¿no? Y si tiene más de 10, pues en general no requiere, ¿no? Es poco probable que utilicemos transfusiones con anemias leves, ¿no? Pues ahí sí habría que valorar otras alternativas de tratamiento. Otro hemocomponente que también usamos con mucha frecuencia es el concentrado de plaquetas, ¿sí? Las plaquetas, como ustedes bien recuerdan, son los elementos de la sangre que participan en la hemostasia, ¿no? Y estos pues se preparan como concentrados de plaquetas a partir de una unidad de sangre total que la vimos inicialmente mediante doble centrifugación, ¿sí? En la primera centrifugación yo tengo plasma, ¿sí? Y en la segunda yo tengo concentrado de plaquetas, ¿sí? Estas se almacenan en un volumen de aproximadamente 50 mililitros, ¿sí? Son estas pequeñas bolsitas que vemos aquí. Ahora, tanto el proceso de obtener plaquetas como de almacenar plaquetas debe realizarse a una temperatura ambiente. No es como el paquete globular que tengo que someterlo a refrigeración. Esto es a temperatura ambiente. En promedio entre 20 y 24 grados centígrados. Y esto se puede almacenar hasta 3 a 5 días. Es un tiempo corto, ¿no? En el cual tengo la posibilidad de usarlas. Si pasan esos 5 días, pues se pierden y tienden a desecharse o lo utilizo en otro paciente. Ahora, durante su almacenamiento, las plaquetas deben ser agitadas a baja velocidad. Bueno, aquí no lo ven esta máquina en movimiento, pero está en un movimiento constante de agitación. Y esto porque las plaquetas tienden a agregarse, a juntarse, ¿no? Y eso puede hacer que pierdan un poco el efecto que quisiéramos lograr en el paciente. Entonces, hay que estar en constante movimiento con el tema de las plaquetas, ¿sí?
El concentrado de plaquetas lo utilizamos principalmente cuando tenemos deficiencia de estas, por ejemplo en las trombocitopenias, ¿no? O cuando tenemos los problemas funcionales de las plaquetas que se denominan trombocitopatías, ¿sí? La dosis que se recomienda utilizar es de 1 unidad por cada 10 kilos. Por ejemplo, si yo tengo un adulto promedio de 60 kilos, voy a utilizar 6 unidades, ¿no? 6 unidades de concentrado de plaquetas. Estas se administran en un tiempo bastante corto, entre 15 a 20 minutos, porque es poco volumen, ¿sí? Y el control lo realizamos después de la transfusión, que puede ser inmediato, puede ser a los 10 minutos, puede ser a los 60 minutos. No hay problema, no hay que esperar tanto tiempo como en el caso del concentrado de glóbulos rojos, ¿sí? Ahora, es preferible siempre, cuando transfundamos plaquetas, estas sean ABO compatibles, ¿sí? Es decir, del mismo grupo sanguíneo de preferencia, aunque no es un requisito indispensable, ¿sí? Por eso estas, a diferencia de las anteriores, no requieren pruebas cruzadas. Ahora bien, así como tenemos las plaquetas que obtenemos de la sangre total por doble centrifugación, también podemos obtenerla por un proceso directo, ¿sí? Este proceso se llama aféresis de plaquetas, ¿sí? En donde una sola unidad, basta solo una sola unidad para que podamos incrementar de forma importante el recuento de plaquetas en el paciente, ¿sí? Esta pues requiere un solo donante, ¿no? En las anteriores requiere juntar los restos de la sangre total de varios donantes en el concentrado de plaquetas. En el caso de aféresis requiere un solo donante, ¿sí? Que ha ido exclusivamente a donar plaquetas, ¿sí? Y en el cual utilizamos esta maquinita que se llama la máquina de aféresis de plaquetas, ¿no? Que es bastante sabia esta maquinita porque solo selecciona las plaquetas, solo obtenemos plaquetas, ¿sí? Cada unidad que se obtiene de un paciente, bueno, en este caso un donante, más o menos tiene un volumen promedio de 200 mililitros, ¿no? Que es mayor al anterior, ¿sí? Ahora, esta es sumamente importante porque nos permite aumentar de una forma más significativa el recuento de plaquetas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos en este cuadro, eh, si transfundimos una unidad de concentrado de plaquetas, la convencional, la que vimos esta de aquí, la anterior, ¿no? Estas de poco volumen, ¿no? De 50 mililitros, nosotros podemos subir el recuento de plaquetas entre 5.000 a 10.000 por cada unidad, ¿sí? Pero si nosotros transfundimos una unidad de plaquetas por aféresis, que es la que se obtiene de esta forma, ¿no? Que es la que, bueno, tiene un volumen mayor de 200 mililitros, nosotros podemos subir entre 30.000 a 60.000 el recuento de plaquetas. Entonces, definitivamente esta última resulta ser mucho más efectiva para el paciente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que necesita un donante, exclusivamente que el paciente tenga un donante, ¿no? Y a veces banco de sangre, pues lo que menos tiene son donantes voluntarios, ¿no? Generalmente vienen donantes cuando ya tienen un caso familiar o un caso conocido. Entonces, no hay donantes voluntarios y es difícil poder conseguir estas, salvo el paciente traiga su propio donante o su familia se encargue de traer su propio donante para dejar las plaquetas por afectos. Estos concentrados están indicados, como bien mencionaba, principalmente en plaquetopenias o trombocitopenias severas, es decir, cuando tenemos plaquetas debajo de 50.000, ¿no? Y sobre todo cuando el paciente está sangrando, O, por ejemplo, en casos de trombocitopatía, ¿no? O sea, el problema no es el número de plaquetas, sino la función de las plaquetas, ¿no? Donde podemos tener un recuento normal, pero estas son disfuncionales, ¿sí? También está indicada en otras enfermedades como el PTI o la trombocitopenia inmune o TIP, como queramos llamarlo, pero específicamente en los pacientes que tienen esta enfermedad y que sangran de forma importante. Si un PTI que no sangra, no está indicado la transfusión de plaquetas, ¿sí? Y claro también está indicado en las cirugías, sobre todo de emergencia, ¿no? En algunos casos también pueden ser cirugías selectivas que tienen, o cuando el paciente tiene un recuento bajo de plaquetas. ¿Okay? Entonces, en líneas generales, aquí para aplicar este cuadro, si la indicación es tratamiento, yo quiero tratar a un paciente, o sea, es decir, tiene el paciente plaquetas bajas y está sangrando, se recomienda mantener los niveles de plaquetas por encima de 50, ¿sí? Si la indicación no es tratamiento, pero es profilaxis, es decir, el paciente tiene plaquetas bajas, pero no sangra, ¿sí? Ahora, ahí hay que tener en cuenta si tiene o no factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo,
yo basta con mantener plaquetas por encima de 10.000, ¿sí? Si tiene factores de riesgo, habría que mantener un umbral un poco más alto, por encima de 20.000. ¿A qué le llamo factores de riesgo? A todo aquel factor o condición que me pueda generar un sangrado, por ejemplo, o que me consuma plaquetas, por ejemplo, la fiebre, por ejemplo, la infección. Ajá. Si el paciente está cursando por un cuadro infeccioso y tiene plaquetas bajas pero no sangra, bueno, yo tengo que pasarle para mantener niveles por encima de 20.000, ¿sí? Por encima de 20.000. Ahora, si el paciente va a ser sometido a una cirugía, pues hay que mantenerlo por encima de 50.000, ¿sí? Solo hay cirugías muy grandes, como las neurocirugías, en donde se pide que las plaquetas estén por encima de 100.000. Y así, en realidad, aquí les he puesto las especificaciones más, por ahí más generales, ¿no? Que sabemos la transfusión de plaquetas, porque en realidad muchos procedimientos tienen sus indicaciones específicas, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, las funciones lumbares, nosotros pedimos que tengan más de 50.000 plaquetas. Cuando hacemos biopsia de hueso, más de 50.000 plaquetas. Cuando si hacemos una colocación de catéter central, más de 50.000 plaquetas. Pero si hacemos una cirugía en cabeza, más de 100.000 plaquetas, ¿no? Y así, o sea, depende de mucho del tipo de procedimiento o tipo de sangrado al cual puede ser expuesto el paciente, ¿no? En líneas generales, como les decía, a los pacientes con PTI no se les recomienda transfundir plaquetas, salvo que estén sangrando de forma importante, ¿sí? En los PTT tampoco se recomienda transfundir plaquetas, porque en PTT el problema es que se está destruyendo las plaquetas. Yo le paso, va a seguir destruyendo. Salvo esté sangrando de forma activa o salvo tenga que hacerlo en un procedimiento de emergencia, ¿no? Y así, entonces, habría que ver no solamente si hay una disminución de plaquetas, sino también por qué es esa disminución, ¿no? Si es por destrucción, como pasa en PTI, en PTT, o también en parte en CID, pues no está recomendado de inicio, ¿no? Salvo excepciones. Ok, entonces, otro hemocomponente es el plasma fresco congelado, ¿sí? Este se obtiene mediante doble centrifugación de la sangre y luego se somete a congelación, ¿sí? Es importantísimo el plasma fresco congelado porque tiene factores de coagulación, ¿sí? Este se obtiene en un volumen aproximado de 200 a 250 mililitros y lo almacenamos en congelación a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Ahora, esto se puede mantener viable hasta incluso un año, mucho más que los anteriores, ¿no? El plasma fresco congelado está indicado principalmente en coagulopatías, por eso, porque nos permite aportar factores de coagulación, ¿sí? Donde permite la recuperación de los mismos. La dosis más o menos que utilizamos es de 10 a 15 mililitros por kilo. Esta se debe administrar una vez que se ha descongelado, ¿sí? Se descongela un par de horas, se saca de la congeladora, se descongela y luego se infunde al paciente. Aproximadamente la infusión pues no debe durar más de 4 horas, ¿sí? Y esta pues no requiere pruebas cruzadas, pero en lo posible, siempre cuando transfunda un hemocomponente, en lo posible que sea ABO compatible. Entonces, ¿en qué casos utilizamos el plasma fresco congelado? Pues está indicado principalmente en ciertas patologías, como por ejemplo el PTT, ¿no? Justamente le comentaba anteriormente, el PTT no va a pasar plaquetas salvo sangre el paciente, salvo vaya a ser sometido a una cirugía. Pero sí podemos utilizar plasma fresco congelado, ¿no? O en la púrpura fulminante del recién nacido. Si ustedes recuerdan la charla de enfermedades de la hemostasia, ¿no? Hay una patología que se denomina deficiencia de la proteína C, ¿no? Que es una trombofilia. La deficiencia congénita de la proteína C o de la proteína S, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden desarrollar este cuadro, ¿no? Así como vemos en esta imagen, que es la púrpura fulminante del recién nacido, ¿no? O sea, zonas del cuerpo que comienzan a necrosarse, ¿no? O producir isquemia. Entonces, en estos casos se produce porque hay una deficiencia de una proteína de la coagulación, específicamente de un anticoagulante natural, que es la proteína C y la proteína S. Y este, pues, nosotros lo encontramos en el plasma. Entonces, a estos pacientes nosotros lo podemos manejar con plasma fresco congelado, ¿sí? También utilizamos el plasma fresco congelado, por ejemplo, cuando queremos revertir el efecto de la warfarina, ¿no? La warfarina, si ustedes recuerdan, es un anticoagulante oral, ¿sí? Que nosotros lo controlamos con un examen que se llama INR, ¿cierto?
Pero puede pasar, como pasa en muchos pacientes, que ese INR cambia con facilidad y en algunos pues, puede incrementarse y eso significa sobreanticoagulación y estos pacientes pueden sangrar. Cuando el paciente toma warfarina, tiene el INR alto y sangra, en ese caso está indicado pasar plasma fresco congelado. ¿Sí? También está indicado en pacientes con hemorragia activa y deficiencia justamente de los factores de coagulación. Por ejemplo, quienes tienen deficiencia, los hepatópatas, ¿no? Porque recordemos que el hígado produce gran parte de los factores de coagulación, ¿sí? O aquellos que ya tienen deficiencias congénitas, ¿no? Como la hemofilia B, por ejemplo, deficiencia del factor 9, y así, pues, una serie de causas donde sean comprometidas los factores de coagulación, ¿sí? Aquí les traje un caso más o menos para aplicar esto de cuándo usar plasma fresco congelado, por ejemplo, en los pacientes que usan warfarina, ¿no? Esta es una paciente mujer de 70 años, adulta mayor, que ingresa por emergencia porque cursa con sangrado a través de la orina, ¿no? Y es un sangrado de reciente aparición. Prefiere ella que toma warfarina, ¿no? Y toma justo por una arritmia cardíaca, ¿no? Si ustedes recuerdan, los pacientes que tienen fibrilación auricular, por ejemplo, que es una arritmia cardíaca, si es que cumple criterios de alto riesgo de trombosis, deben tomar warfarina, ¿no? O los pacientes también con flúter auricular, también es otro tipo de arritmia en el cual el paciente puede ser anticoagulado si es que cumple con los criterios, ¿sí? Entonces, esta paciente dice que sí ha estado tomando warfarina y que está sangrando por la orina. Entonces, lo que hacemos nosotros generalmente cuando vienen estos pacientes por emergencia, pacientes que sangran, pedirle hemograma y perfil de coagulación, sí o sí. Porque el problema puede estar en las plaquetas. En este caso no han reportado plaquetas, como ustedes ven, pero bueno, yo me imagino que está normal. Pero sí han reportado la hemoglobina, ¿no? Porque esos pacientes también por el sangrado pueden hacer anemia, ¿no? En este caso tiene una hemoglobina baja, anemia moderada, ¿sí? Y le han hecho un perfil de coagulación porque hay que descartar, si el problema no es de plaquetas, de coagulación, ¿no? Entonces, aquí en el perfil de coagulación nos reportan el INR, justamente porque el paciente que toma warfarina sí o sí tengo que hacerle el INR. Y está en 7, ¿no? Recordando la teoría sobre warfarina, el INR, para hablar de que se encuentre en rango terapéutico, debe estar entre 2 y 3. En este caso, el paciente está muy por encima de ese valor, ¿no es cierto? Está en 7. Así que es un paciente que está sobrecoagulado, ¿no? Y lo confirmamos con el TP, ¿no? Que el TP también está prolongado. Acuérdense que esto mide en la vía extrínseca, ¿no? Entonces, en este caso sí, pues está alterado, ¿no? ¿Cuál es el plan en este tipo de pacientes? Pues bueno, si el paciente está sangrando, definitivamente hay que suspender la warfarina, ¿no? Definitivamente. Y si comprobamos que está sobreanticoagulado, la indicación es transfusión de plasma fresco congelado, porque está sobreanticoagulado y está sangrando, y lo vemos aquí, ¿no? O sea, es evidente que hay una hematuria, ¿no? Y después de la transfusión del plasma, lo que solemos hacer es pedir un nuevo perfil de coagulación para ver si esto se ha corregido, ¿no? Y si se ha corregido, bueno, la paciente ya está mejor, ya no sangra, pues bueno, ya ahí sí podría continuar manejo en casa, ¿no? De forma ambulatoria. Generalmente pedimos, pues, después de la transfusión, 1 hora aproximada al control del INR o del perfil de coagulación para ver si ha corregido. ¿Sí? Entonces, es una forma de aplicar más o menos esto de cómo usamos el plasma en el caso de los pacientes sobreanticoagulados. Otro hemocomponente es el crioprecipitado, ¿sí? Esta es una fracción proteica del plasma, se obtiene del plasma, que aporta un grupo específico de factores de coagulación. Aquí les he puesto cuáles aporta, por ejemplo, el factor 8, ¿sí? Por ejemplo, aporta fibrinógeno, aporta factor von Willebrand, por ahí que no les puse, también aporta factor 13, ¿no? Entonces, esto se utiliza en caso de aquellos pacientes que tienen deficiencia de estos factores, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuáles son. El crioprecipitado se obtiene en un volumen de 15 a 20 mililitros, es poco volumen, ¿sí? Y se almacena, como ustedes bien pueden leer, crío a temperaturas muy bajas, ¿no? A menos 70 grados centígrados. Y esto pues puede permanecer viable hasta 1 año incluso, ¿sí? Está indicado principalmente en cuadros de deficiencia de estos factores. Por ejemplo, deficiencia del factor 8, hemofilia A, ¿no? O en caso también de deficiencia de fibrinógeno, ¿no? En las hipofibrinogénemias, ¿sí?
La dosis que se recomienda utilizar es de 1 unidad por cada 10 kilos, ¿sí? Porque son pequeños volúmenes, así que puedo dar muchas bolsitas, ¿no? Un adulto promedio, 6 bolsitas de 60 por 60 kilos, ¿no? Este se administra en un tiempo rápido, un poco menos de 20 minutos, y de preferencia también, como los anteriores como componentes, de preferencia que sea ABO compatible. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver sus principales indicaciones. El crío precipitado está indicado entonces en deficiencia de fibrinógeno, ¿sí? Sobre todo cuando tengo valores debajo de 1, ¿no? Fibrinógenos muy bajos, algunos dicen 1.5. Y en caso de pacientes también con enfermedad de von Willebrand, ¿sí? O hemofilia A. ¿Por qué? Porque la hemofilia A tiene deficiencia del factor 8, y el factor 8 yo lo encuentro en el crioprecipitado, ¿no? También lo puedo encontrar en el plasma. La diferencia es el volumen. El volumen de un crioprecipitado es mucho menor que la diferencia del volumen de un plasma, ¿sí? En el crioprecipitado también puedo encontrar factor von Willebrand, que justamente está deficiente en la enfermedad von Willebrand. Entonces, aquí también lo puedo utilizar, ¿sí? Sobre todo cuando estos pacientes cursan con sangrados, ¿no? Como vemos los sangrados articulares, o cuando de repente tienen un procedimiento quirúrgico o invasivo cercano. Entonces, ahí la alternativa es utilizar crioprecipitado, ¿okay? Luego también tenemos, así como tenemos hemocomponentes que ya hemos visto, también tenemos hemoderivados, ¿sí? Estos, a diferencia de los anteriores, pues son obtenidos de la sangre, pero son sometidos a un proceso industrial, ¿no? O sea, son productos farmacéuticos que provienen del plasma de donantes sanos, pero que han pasado por un proceso de fraccionamiento y purificación industrial, ¿sí? Los principales hemoderivados con los que nosotros contamos son los concentrados de factores de coagulación. Por ejemplo, tenemos concentrado de factor 8 específico, o concentrado de factor 9, o concentrado de complejo protomínico, ¿no? Luego también tenemos las inmunoglobulinas, ¿no? Por ejemplo, han escuchado inmunoglobulina G, ¿no? Luego también tenemos la albúmina, ¿sí? Las características fundamentales de estos fármacos son que tienen una estructura proteica muy compleja, ¿sí? Lo que obliga a que su administración sí o sí sea de forma parenteral. Generalmente es por vía endovenosa, ¿sí? En la mayor parte de los casos. El origen plasmático, como viene de la sangre, hace que exista riesgo de transmisión de infecciones, ¿sí? Infecciones transfusionales, como la que hemos visto, ¿no? El HIV, la hepatitis B, hepatitis C. Por más que sean sometidos a un tamizaje, a una evaluación pues, bastante exhaustiva, siempre va a haber un riesgo. El riesgo es mínimo, pero siempre va a existir, ¿no? Y por último, tienen un alto contenido proteico. Sí, dentro de los hemoderivados, entonces mencioné el concentrado de factor 8, ¿no? O el concentrado de factor 8 que nosotros utilizamos, por ejemplo, en los pacientes que tienen hemofilia A, ¿no? Específicamente. Bueno, en el que nosotros contamos es el octanate, ¿no? Pero también podemos utilizar en el von Willebrand, porque hay algunos pacientes con enfermedad von Willebrand que también tienen deficiencia del factor 8, ¿sí? Entonces aquí en estos casos lo podemos utilizar, ¿sí? Eh, si es que yo cuento con el concentrado de factor 8, es mi primera indicación en una hemofilia A. Pero si yo no cuento con el concentrado de factor 8, como pasa en muchos hospitales, la alternativa, como bien mencioné, es el crioprecipitado, ¿no? Porque también tiene factor 8. Ahora, yo no tengo crioprecipitado, bueno, no tengo congeladora, de repente mi banco de sangre, pues bueno, puedo utilizar plasma fresco congelado si puedo tenerlo, ¿sí? Que serían las alternativas. Otro hemoderivado es la inmunoglobulina, ¿sí? Y aquí tenemos pues la más conocida, que es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G, como es este de aquí, estos frasquitos, se usa como terapia sustitutiva en pacientes que tienen inmunodeficiencias, ¿sí? Inmunodeficiencias primarias, inmunodeficiencias secundarias, ¿sí? Pero también lo podemos usar en pacientes que tienen PTI, ¿no? Por eso le puse esta imagen, un paciente con petequia, ¿no? Que es el hallazgo típico, ¿no? Clínico, el paciente con PTI o trombocitopenia inmune. Lo podemos utilizar como tratamiento de emergencia, ¿sí? Cuando el paciente viene con plaquetas muy bajas y está sangrando, ¿sí? Ya que esta inmunoglobulina lo que hace es bloquear esos anticuerpos que en el PTI están destruyendo las plaquetas. Y de esa forma, pues, eliminando esos anticuerpos, mejora el recuento de plaquetas, ¿no? Pero su efecto es temporal, es a corto plazo, o sea, básicamente yo lo voy a utilizar para los casos de emergencia, ¿no? PTI con sangrados, así como la transfusión también de plaquetas se utiliza en PTI con sangrados, igual inmunoglobulina.
¿ok? Entonces, estos son más o menos los hemocomponentes y hemoderivados más frecuentes que podemos obtener en la sangre total. Otra cosa que tenemos que recordar cuando hacemos una transfusión es que hasta un 20% de los pacientes que reciben transfusión pueden hacer reacciones adversas, ¿no? Y que son efectos pues indeseables, que se pueden presentar de forma inmediata durante la transfusión o incluso después de la transfusión de algún hemocomponente o algún hemodiderivado. A pesar de todos los avances científicos en cuanto a el procesamiento de la sangre, transfundir pues lleva una serie de riesgos, ¿no? Lo mismo que deben ser debidamente considerados antes de indicar una transfusión, ¿no? Y esto debe ser previamente con el consentimiento del paciente, ¿no? Por ello siempre es importante vigilar de cerca a un paciente que estamos transfundiendo. Ahora, estas reacciones adversas pueden ser muy variadas y a veces son inespecíficas, ¿no? Desde un punto de vista didáctico, pues se pueden clasificar, uno, dependiendo del momento en el que se presentan, que pueden ser inmediatas, a veces pues minutos después, horas después, o tardías, ¿no? Que a veces pueden presentar meses o años después, como las infecciones, por ejemplo, ¿no? Luego, de acuerdo a su gravedad, pueden ser leves, como las urticarias, de repente el rash, ¿no? O muy graves, como el trali, ¿no? Si por ahí han escuchado el trali. De acuerdo al origen de la misma, pueden ser mediadas por mecanismos inmunes o mediadas por mecanismos no inmunes. Ahora, sea cual fuese el caso, si nosotros tenemos un paciente que estamos transfundiendo y vemos que hay una reacción adversa temprana o durante las horas siguientes de la transfusión o durante los minutos siguientes de la transfusión, pues lo indicado es detener la transfusión, ¿sí? Definitivamente, para poder solucionar ese evento adverso, ¿no? Porque si está ligado a la transfusión, pues puede ser también por otros motivos, ¿no? Medicinas, otras medicinas que está recibiendo el paciente, pero si está asociado a la transfusión, pues lo indicado es suspenderla, ¿sí? Entonces, dentro de las reacciones adversas tenemos reacciones inmediatas, ¿sí? Como por ejemplo son las reacciones hemolíticas, que estas principalmente se producen por incompatibilidad sanguínea. Por eso es importante, idealmente, que las transfusiones sean ABO compatibles, ¿sí? Esta es la complicación más temida, ¿no? Y justamente es la primera causa de muerte asociada a transfusión, ¿sí? Luego también tenemos las reacciones febriles, ¿no? Que son muy frecuentes, ¿no? Y que se producen por la presencia de anticuerpos, ¿sí? Antileucocitarios, antiplaquetarios, ¿sí? Las reacciones alérgicas también son bastante frecuentes. Tenemos leves, ¿no? Como la urticaria, como por ejemplo este pacientito de aquí, presentó un rash, ¿no? Un rash en la región del tórax, en los miembros superiores, en abdomen, ¿no? Que también es bastante frecuente post-transfusión, ¿sí? Si son leves, lo podemos manejar de repente con antihistamínicos, y en algunos casos con corticoides, ¿no? Luego también tenemos otras reacciones que pueden llegar a ser muy severas, como le comentaba, como el trali. El trali es el daño pulmonar asociado a la transfusión. Es una complicación que puede llegar a ser mortal, ¿no? Y que es producida por anticuerpos que se dan contra los leucocitos, que forman agregados y que dañan la pequeña circulación de los pulmones, ¿no? Y nosotros lo podemos comprobar haciendo de repente una placa de tórax inmediatamente y ver, pues, ¿no? Estos infiltrados, estas radiopacidades bilaterales, que es compatible con un TRAL. También podemos, en los pacientes se puede desarrollar una insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen, por eso les comentaba tanto el tema del volumen, ¿no? Cuánto de volumen es por cada componente, ¿no? Hay algunos que son de más volumen que otros, ¿no? Y esto puede producir sobrecarga, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen alguna condición predisponente como alguna patología cardiovascular, como alguna patología pulmonar, o los pacientes de edades avanzadas, ¿sí? Y luego tenemos las reacciones tardías. Aquí, por ejemplo, a la cabeza la transmisión de infecciones, ¿no? Como le mencionaba, el HIV, ¿no? Que bueno, ya no es tanto la incidencia como anteriormente en los primeros años, porque hay un tamizaje, pero de todas maneras siempre va a haber un mínimo riesgo, ¿no? Otras infecciones como HTLV1, ¿no? Que pueden generar enfermedades tan de mal pronóstico como, no sé si habrán escuchado ustedes, la leucemia T del adulto, ¿no? Asociado al linfoma de células T del adulto, ¿sí? O también puede producir infecciones a largo plazo por hepatitis, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, Chagas, paludismo, citomegalovirus, entre otros. Otra de las complicaciones tardías es la sobrecarga de hierro.
¿sí? Y pacientes que reciben múltiples transfusiones. Estos pacientes se pueden asemejar incluso a los pacientes renales. No sé si ustedes han visto a algún paciente de repente que está recibiendo diálisis. Con frecuencia cambia mucho la pigmentación, ¿no? de la piel, tienden a hacerse más oscuros. Y eso también pasa en los pacientes que tienen sobrecarga de hierro, o sea, que han recibido o que están recibiendo muchas transfusiones de forma periódica, ¿no? Que dependen de las transfusiones, ¿no? Entonces, puede presentarse por esta sobrecarga cambios en la pigmentación de la piel, como vemos, por ejemplo, en esta paciente, ¿no? Hay una hiperpigmentación, ¿no? A nivel del rostro. Y por último, también se puede producir aloinmunización, ¿no? Que esta es ocasionada principalmente por la exposición del receptor a antígenos extraños del donante, ¿sí? Formando anticuerpos que podrían producir problemas de incompatibilidad en futuras transfusiones. Es decir, tantas transfusiones damos a un paciente que en algún momento el paciente puede hacerse refractario porque crea anticuerpos. Entonces, cuando le volvamos a transfundir, pues prácticamente no vamos a tener ningún efecto, ¿no? Como pasa en muchos pacientes que reciben muchas plaquetas, como pasa en muchos pacientes que reciben muchos paquetes globulares. En algún momento pueden llegarse a hacerse refractarios y eso es por el problema de la aloinmunización. ¿Sí? Ok, creo que con esto, sí, con esto termino. Recuerden que la transfusión más segura es la transfusión que no se realiza, por todo lo que hemos visto, ¿no? La sangre más segura siempre va a ser la nuestra, definitivamente. Y bueno, y siempre tengan la conducta de donar sangre de forma voluntaria. Lo que más falta le hace el banco de sangre y en los hospitales grandes, pues son donantes voluntarios, ¿no? Que por eso muchas veces, a veces muchos pacientes se quedan sin la opción de una transfusión de emergencia, ¿no? Que puede ser vital para muchos pacientes. Ok, chicos, ¿tienen alguna pregunta acerca del tema? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Luis. A ver, Luis. Doctora, una consulta con respecto a los pacientes que se vuelven refractarios. ¿Cuál es la medida a seguir? Ah, ya, perfecto. Sí, es cierto. En el caso de los pacientes que presentan refractariedad, nosotros hacemos uso de fármacos que son inmunosupresores para tratar de erradicar esos anticuerpos, ¿no? Y a la cabeza lo que utilizamos son corticoides, ¿no? Como por ejemplo en los PTIs, ¿no? Justamente que tienen anticuerpos, ¿no? Contra las plaquetas, utilizamos de primera línea corticoides, ¿no? Es parecido, más o menos. Podemos utilizar corticoides o podemos utilizar otros inmunosupresores, ¿no? También en los casos, pues, que sea posible, está indicado el rituximab, ¿no? O otros inmunosupresores de tercera línea, ¿no? Como ciclosporina y esto, ¿sí? Y si en caso por ahí es una emergencia y necesitamos subir sí o sí, otra de las cosas que podemos utilizar es la inmunoglobulina, como bien les comentaba, ¿sí? La inmunoglobulina bloquea anticuerpos. Entonces, sí nos ayuda en casos de emergencia, ¿no? O sea, sí rápidamente podemos subir plaquetas y en algunos casos nos ayuda en glóbulos rojos, no en todos los casos, ¿no? Pero refractariedad a plasma, a precipitado, es muy raro porque los pacientes no reciben con mucha frecuencia estos hemocomponentes, pero sí sangre y plaquetas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, doctora. Ya, Luis. Ok, ok, chicos, todo claro entonces. Ok, espero que hayan entendido el tema. Sean donantes porque es lo que más necesitamos y que les vaya bien, ¿ok? Ya nos estaremos viendo para la próxima. Hasta luego. Gracias, doctora. Buen día.